Muy buenos días, lo que hoy les vamos a presentar es un análisis literario de No oyes ladrar a los perros por Juan Rulfo, dentro de su obra El llano en llamas de 1953. El cuento trata sobre un padre llevando a cuestas a su hijo herido. El tema es la responsabilidad del padre hacia su hijo. Esto lo podemos ver desarrollado a través del cuento, principalmente en la analepsis que nos permite saber los verdaderos motivos del padre para llevar hasta Tonalla a su hijo. Los subtemas que encontramos son la decepción, el resentimiento del padre y la ingratitud del hijo. El leitmotiv, lo que se repite, es la dicotomía entre la esperanza y el desánimo. Esto lo podemos ver cuando, a pesar de estar muy cerca de Tonalla y de tener la esperanza justamente de encontrarse muy cerca, siguen sin oír ladrar a los perros, es decir, siguen sin estar ahí, sin llegar a Tonalla. De ahí pasamos a analizar los símbolos. Los perros son la esperanza de llegar al pueblo, que es finalmente su meta y su objetivo. La convalecencia del hijo es la carga que representa su presencia y sus acciones para su resentido padre, ya que en la analepsis nos permite saber que su padre no tiene la intención verdadera de ayudarlo, sino que es la promesa que le hizo a la difunta madre que lo lleva a cargar a su hijo hasta Tonalla. La luna, por otro lado, nos ofrece una imagen muy clara de el espacio y de cómo están caminando solos hasta Tonalla, por lo que representa el paso del tiempo. En el cuento, en realidad contamos con dos personajes principales, Ignacio, que es el hijo, y el viejo, que es su padre. Aunque también mencionan a la madre y a Tranquilino, el padrino, y sí tienen ellos una relevancia a la diégesis a manera de una analepsis que se hace en el recuento, son en realidad Ignacio y el viejo que cuentan como personajes principales. Las secuencias que identificamos son el hijo que es herido, el padre que lo lleva a cuestas, y cuando llegan a Tonalla finalmente y ladran los perros, simbolizando el final del viaje. Los núcleos importantes sería el momento en el que dialogan, el padre y el hijo con mayor interacción por parte del padre, cuando Ignacio le pide al padre que lo deje, cuando hablan del pasado y mencionan tanto a Tranquilino como a la madre, y cuando Ignacio finalmente se deja ir antes de llegar a Tonalla. El narrador que identificamos en esta historia es un narrador omnisciente, heterodigético en tercera persona, con una focalización externa. Esto lo notamos porque va contando las acciones del padre, relata de cierta manera su relación con el hijo sin en ningún momento intervenir con la historia. El espacio en el cuento lo determinamos como imaginario de indicación mínima, precisamente porque se hacen pocos referentes, fuera de mencionar los nombres de Tonalla y el que están en el camino hacia este pueblo. El ambiente, nuevamente porque se trata de un pueblo, lo identificamos como rural, y en general el tono de la descripción es frío e impersonal. No es una historia que busque realmente describir el entorno, sino más bien dar a entender cómo perciben los personajes aquello que los rodea, lo cual en este caso queda en segundo plano a comparación de sus emociones y sus pensamientos. Lenguaje literario. En No oyes ladrar a los perros, el tiempo del relato es mayor al tiempo de la historia. Esto significa que los sucesos que ocurren en la historia duran menos que lo que se tarda el narrador narrándolos. La descripción es de indicación mínima. Esto significa que el autor nos da pocas descripciones, las mínimas descripciones para podernos ubicar en el espacio. El tiempo es de narración lineal con una analepsis interna. Empieza en media res. Esto significa que el cuento empieza a la mitad de la historia y hay una analepsis interna, o sea, hay un flashback, se tiene un regreso al pasado para que el autor explique lo que ocurrió y el lector pueda entender por qué ocurren las cosas en el presente del cuento. Algo muy interesante es el uso de tú y usted. El padre utiliza el pronombre de tú cuando expresa preocupación hacia su hijo, cuando le pregunta si va bien, cuando expresa sus sentimientos paternales. Pero el padre utiliza el pronombre de usted cuando comenta los eventos negativos de los cuales su hijo es responsable y cuando expresa decepción hacia las acciones que su hijo ha hecho. Tiempo.
En el cuento se utilizan principalmente dos tiempos verbales, presente y pasado. Presente usualmente en los diálogos de los personajes y pasado en la narración. Referencias bibliográficas. Nuestra referencia bibliográfica principal es el cuento de No oyes ladrar a los perros, que está incluido en el libro El llano en llamas por Juan Rulfo. Muchas gracias por su atención.